que nos siguen llegando en redes sociales, entre Noticias GB. Isamari, saludos desde Los Teques. Amaneció lloviendo y no tenía internet ni intercable. Ya se reactivó el servicio. Gracias, Isamari, por la sintonía. Hola, Beatriz, esto le escribió Yasiris. Bendecido sábado desde La Pastora, viendo mi programa favorito. Excelente tema de hoy. Saludos para tu equipo de trabajo y para ti. Me quedé dormida. Sabroso, Yasiris. Qué rico quedarse dormido, pero lo mejor es que te despertaste y todavía estamos al aire hasta las 9:30. Bueno, recibo a la tercera invitada de este sábado, es Glenda Rodríguez. Ella es especialista en calidad de servicio y en atención al cliente. Glenda, bienvenida. Gracias, Beatriz. Gracias por esa bienvenida tan amena y cercana. Sabes, Glenda, que hoy estamos conversando sobre emprendimiento desde distintas ópticas. Una escuela para emprendedores, finanzas, pero ahora llegamos al punto del servicio. Tenemos una propuesta de valor y ¿cuál es la importancia de la atención al cliente? La participación de David, porque va en sintonía con esa estructura que le debemos dar a la atención al cliente. Y es que primero debo conocer cuáles son los sentimientos, cuáles son las emociones de mi cliente ideal, de mi prospecto, y poder en función de ello establecer lo que yo llamo un protocolo de atención. Normalmente cuando nosotros tenemos un negocio o cuando estamos emprendiendo, nuestros primeros clientes son nuestros padres, nuestros amigos y nuestros familiares. Los cercanos. Los cercanos. Entonces imaginemos en un caso hipotético que tengo un negocio de venta de jabones. Y la primera cliente es mi prima. Entonces yo a mi prima le digo, prima, cómprame los jabones lavanda que tengo, que son los mejores. Entonces la prima me hace la compra y le digo, ya te pasé el pago, o ya te pasé los datos de mi pago, prima. Ahí es donde yo debo trabajar en mi mentalidad, como decía el señor David. Cómo yo voy a tratar a mis clientes a diferencia de esos primeros contactos que fueron mis familiares. ¿Cuál es ese tono que le voy a dar a mi marca? Y a lo mejor de eso nos va a hablar un poco la persona que va a estar en marketing. Entonces yo debo establecer cómo yo voy a tratar a mi cliente. Si lo voy a tratar de señor, señora, si lo voy a tutear, pero con respeto. No es lo mismo que yo diga, chama, ahí tienes mis datos, a que yo diga, señorita Beatriz, mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces yo debo establecer cómo me voy a dirigir a mi cliente. Pero lo primero que debo internalizar, y ahí es donde viene la participación de David, es trabajar en mi mente. Cómo yo veo a mi cliente, cómo yo quiero que él me vea a mí y cómo quiero yo que sea la referencia que él va a tener cuando compre los jabones lavanda. Yo voy a comprar en mi rincón Glenda los jabones lavanda porque allí me dan un buen servicio. Me tratan como señora, señorita, en qué le puedo ayudar, gracias por escribir a mi Instagram, gracias por contactarme, tenemos tal artículo, tenemos tal procedimiento, estas son nuestras formas de pago. Es muy diferente a que yo tenga mi negocio recién elaborado o tenga mi emprendimiento ya con una estructura y un modelo de negocio y que yo siga tratando a los clientes como yo me relaciono con mi entorno y con mis amistades. De hecho, es preferible no utilizar terminologías como chica, mi amor, tenemos mi que vida, evitar esto. Mi cielo, sí. Entonces, por eso es que primero, o esa primera estructura de la atención al cliente como emprendedores, es que sepamos identificar cómo nos vamos a relacionar con él. Se habla mucho de que lo más importante en muchos casos no es el producto que ofrezco, sino cómo hice sentir al cliente. Cuando lo mides, cuando le preguntas a algunos clientes por qué siempre vuelves a esta peluquería o por qué siempre vuelves a este restaurante, pocos hablan de, bueno, por la comida, sino es cómo se sienten allí. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo medir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Porque también hay emprendedores que le tienen miedo al feedback. Sí, le tienen miedo al feedback o desconocemos las herramientas que podemos utilizar para medirlo. Por ejemplo, hoy en día lo que es las herramientas en plataformas como Google, podemos utilizar... Sí, hay muchos recursos, hay encuestas. Hay encuestas que podemos utilizar, formularios que ya vienen prediseñados. Normalmente cuando somos emprendedores no tenemos ese presupuesto para contratar a un especialista en atención al cliente, pero me puedo apoyar en las herramientas de la inteligencia artificial. Y le puedo decir, ayúdame a diseñar una encuesta sencilla de menos de un minuto, porque como estoy iniciando, con 5 o 3 preguntas claves que me permitan identificar cómo me percibe el cliente. Mi servicio es, y le explico, venta de jabones lavanda y quiero saber cómo se sienten mis clientes con
mi servicio. Algo muy sencillo. Y puedo hablar con mis clientes. Después que yo le vendo el producto y si es un emprendimiento online con más facilidad, me gustaría conocer cuál es la opinión que tienes de mi servicio para mejorar. Solo 1 minuto te tomará y 3 preguntas muy puntuales. Esa retroalimentación me sirve para ver de cara a la prestación de mi servicio cómo me ve. Y algo muy importante que decías, Beatriz, sobre la experiencia de cliente. De hecho, hoy en día predomina más cómo hago sentir a mi cliente, porque un cliente feliz vuelve, pero un cliente muy feliz vuelve y acompañado. Y acompañado, así es. Entonces, trabajar en qué le genero yo a mi cliente, qué sensación, qué emoción, qué sabor. A veces yo digo qué sabor, y tiene mucho que ver con lo que sentimos, porque hay experiencias de clientes que uno dice, uy, un sinsabor tan desagradable, no me miró a la cara, mientras hablaba con esa persona miraba el teléfono. Muy frecuente, Beatriz, que forma parte de la atención al cliente esa extensión del brazo que es el teléfono celular. Entonces, si yo tengo un emprendimiento, lo primero que debo establecer con mi equipo de trabajo, cuáles son esas políticas de atención, cómo va a ser el uso del teléfono celular frente a mi cliente. ¿Miro el teléfono o miro a la cara del cliente? ¿Miro la pantalla del monitor o parecen miro a la detalles pantalla? pequeños, pero marcan la diferencia. Marcan la diferencia. No es lo mismo, y vamos a hablar de las relaciones amorosas, a que estés hablando con tu pareja y esa persona esté constantemente viendo el teléfono y no te esté mirando a la cara. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Me estás prestando atención o no? ¿Verdad? Lo mismo ocurre con el cliente. ¿Pero qué pasa con el cliente que no nos los dice? El cliente simplemente no vuelve, y como ahora tenemos la facilidad tecnológica de buscar otros productos, otros servicios o otros negocios que presten ese servicio que necesitamos, nos vamos por donde nos den una mejor atención. Según tu experiencia, en el área de servicio, ¿el cliente venezolano es exigente? ¿Cuál sería el perfil del consumidor venezolano? Wow, mira, yo digo que tenemos 2 extremos en Venezuela, porque el venezolano, por característica cultural, nos encanta que nos apapachen. Nos encanta que nos saluden con un abrazo. ¿Y cómo está? Y si somos compañeros de trabajo, ¿cómo estás, compadre? Y nos gusta como esa cercanía. El cliente venezolano espera que sea apapachado en Instagram, que sea apapachado en las redes sociales, pero no le podemos decir mi amor, mi vida, mi cielo, pero sí puedo decir, buenos días, Beatriz, ¿cómo se siente hoy? Una pregunta tan sencilla como esa puede marcar la diferencia. Si yo establezco un protocolo, mi equipo va a saber qué decir. Buenos días, gracias por escribir al Rincón de Glenda. Recuerde que tenemos promociones en los jabones lavanda dedicados a su tranquilidad, a su paz mental. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Es muy diferente a que yo diga, buenos días, no tenemos ese jabón. El venezolano común espera ese primer saludo que yo te estoy mencionando. Pero también tenemos el otro extremo, donde con frecuencia vemos maltrato en la atención al cliente. ¿Por qué? Bueno, por diferentes situaciones. Muchas consecuencias políticas y sociales. Podemos tener en atención al cliente una persona que de repente no tiene luz, tiene tiempo que no tiene agua en su casa o no tiene transporte para llegar a mi establecimiento. Y eso afecta su desempeño laboral. Sí, entonces, ¿qué debo hacer yo como dueña de mi negocio? Hablar con mi equipo y ver de qué manera yo puedo prestar un apoyo emocional para que esa persona refleje una buena atención, porque como nos sentimos, atendemos a los clientes. Glenda, varias veces mencionaste la palabra equipo, entonces me voy a plantear el escenario donde mi emprendimiento va creciendo y ya pues tengo que delegar, tengo que formar un equipo y yo ser la líder de ese equipo. ¿Cómo motivar al equipo para que brinde un buen servicio? Porque no siempre va a estar el dueño. A lo mejor yo como dueña valoro la presencia de ese cliente en mi local, en mi establecimiento, pero cómo llevar esto al equipo de trabajo y que todos estemos alineados y brindemos el mismo servicio, que no sea necesario que esté el dueño allí para que el cliente se sienta atendido. Más que motivarlos, Beatriz, yo invitaría a los dueños de negocios y de emprendimientos a identificar la persona idónea para la atención al cliente. Porque cuando nosotros estamos en esa constante motivación, que no siempre la va a haber, no siempre los sueldos y salarios son los más deseados por el trabajador, sino que a esa persona le guste tratar con los clientes. Y a no todo el mundo le gusta, Beatriz. Qué importante lo que dices. Hay personas que son muy buenas detrás, en el back, detrás del mostrador. Sí, en informática. Exactamente. Pero hay personas que les encanta, les fascina hablar con las personas.
Y eso es lo que nosotros debemos identificar. ¿Cómo lo motivo? Bueno, primero dándole las herramientas. Sabes que en una oportunidad un vale parking me decía que él creía que prestar una buena atención era decirle a las que se bajaban de los vehículos, pase adelante, mi reina. Y yo veía que la cliente miraba así como que mi reina. Cuando yo le doy el feedback, me dice, pero es que yo la estoy tratando con amabilidad. Para mí eso es amabilidad. Él se sintió muy mal cuando le dijimos, no le diga a la cliente mi reina, dígale señor y señora, porque estás rebasando los límites de la confianza. Y entonces él me decía, si a mí me hubiesen indicado cuando me contrataron cómo yo debía tratar a los clientes, fuese diferente. Entonces sí debe haber una inducción. Sí debe haber una preparación y muchas veces como dueños de negocios no tenemos el presupuesto pero vamos a apoyarnos en la inteligencia artificial y la menciono muchísimo porque es tan sencillo como decirle, mira, yo tengo un negocio de esto, ¿cuál es la mejor manera de atender a mi cliente? ¿Cuál es ese protocolo que debo utilizar? Entonces en esa estructura trabajo con mi mentalidad, pero también defino cómo quiero, bien sea que mi equipo o yo, nos relacionemos con los clientes. ¿Qué hacer cuando se comete un error con un cliente? Porque puede pasar, tenemos que también tomarlo en cuenta. Alguno de mis empleados se equivocó con un cliente, a lo mejor tuvo un trato que no fue el adecuado, que se sintió ofendido, no dio la respuesta que el cliente esperaba recibir. ¿Tú comulgas con la frase que dice el cliente siempre tiene la razón o no estás de acuerdo con esa frase? No estoy de acuerdo con esa frase, dependiendo de la connotación que le demos. Okay. Porque no siempre el cliente tiene la razón. Pero ¿saben qué? Es el cliente. Entonces yo no debo perder de vista eso. Puede ser que mi cliente no tiene la razón, pero es mi cliente, es la razón de ser de mi negocio y es la persona que está generando rentabilidad. Entonces yo debo escuchar activamente y si el cliente tiene la razón, que la mayoría de los casos cuando se quejan es porque hay razón, ofrecer disculpa y reconocer en qué fallé. Si yo tengo un servicio de delivery y por X motivo la mercancía no va a llegar a tiempo, no debo esperar a que el cliente me llame, yo me anticipo. Señora Beatriz, tenemos un retraso de 15, de 20 minutos, le ofrecemos disculpa por la demora. Siempre estar atento, siempre ir como un paso, lo que es la experiencia. Cuando hablamos de experiencia, no es de prestar el servicio, no es decirle buenos días, es que le hago sentir. Entonces, aunque mi mercancía vaya a llegar tarde, si yo ofrezco disculpa por ello, voy a tener una retroalimentación positiva. Entonces, el cliente no siempre tiene la razón, pero es mi cliente. ¿Y cómo debemos tratar al cliente? Como tratamos a los reyes, que es lo primero que hacemos con un rey, Beatriz. Le extendemos una alfombra roja, ¿verdad? Sea bueno o malo, tiene la alfombra extendida. Negocio y en mi emprendimiento. Tratarlos a todos con excelencia. Y es lo que debo medir. ¿Qué tan excelente es mi servicio? Más allá del producto. El producto puede ser muy bueno, pero si me lo vendes, como decían nuestros padres, con cara de cañón, ¿qué va a ocurrir? No es la misma sensación, ¿verdad? ¿Cómo convertir una mala experiencia en una oportunidad? Porque también puede verse como una oportunidad de crecimiento. Sí, y no solamente de crecimiento. ¿Sabes en qué lo puedes convertir? En fidelización. ¿Por qué? Porque si yo genero una mala experiencia, porque soy yo el que la estoy ocasionando, o porque el cliente no tiene la razón y él esperaba algo diferente, puedo reembolsar el dinero, puedo darle un segundo producto, puedo llamarle y exonerarle la membresía, yo le puedo dar algo a cambio. De hecho, me reuní en estos días con mi mentor y casualmente ella me decía, tenemos que aplicar la técnica del sándwich. Y yo, ¿cómo es eso? Bueno, cuando el cliente está molesto, tú a ese sándwich le vas a colocar jamón, queso y lo vas a poner muy grande. Si tú le vas a ofrecer todo lo adicional que le puedas dar a ese cliente para enamorarlo, para que él se mantenga contigo, porque no te creas, aunque yo hablo de atención al cliente, yo también recibo mentoría, yo también recibo cuáles son esas técnicas para mantener las empresas trabajando conmigo. Ese interés siempre debe estar en la mentalidad de un emprendedor para profesionalizar el trato, para profesionalizar su negocio. Es emprendedor, pero debe tener mentalidad de empresario. Habla sobre estrategias para fidelizar clientes, además de ver a los errores como oportunidades. ¿Qué otra estrategia recomiendas? Yo siempre recomiendo hablar con la verdad y yo promuevo la calidad, no solamente la atención al cliente, sino la calidad. Y calidad es sinónimo de integridad. E integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando.
Cuando un cliente consigue un emprendimiento o un negocio íntegro, allí se mantiene. Y tiene la honestidad de decirte en qué momento estás fallando. Yo he tenido clientes que me han dicho, Glenda, no me gustó este procedimiento, pero como sé que eres una persona íntegra, me mantengo contigo. Eso vende, más allá de ofrecer mejores precios, más allá de ofrecer un buen trato y una buena atención, es que tú tengas principios y valores que puedas cumplirlo. De hecho, como segunda fase que recomiendo, establecer una misión, una visión y unos valores. Y siempre ofrecer tus productos y servicios en función de esos valores que promueves. Nos llega un comentario, ok, hablamos de comportamiento como proveedor. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento ante clientes que su comportamiento es en contra al nuestro? Pagan mal, pagan cuando quieren o cuando quieren. Eso casi nunca lo enseñan para que los emprendedores no fracasen. Sí, sabes que es importante y en esa misma línea de lo que es la inteligencia, la mentalidad es trabajar con inteligencia emocional. Cuando yo hago una gestión de cobranza, si la hago desde la necesidad de que tengo la nevera vacía, yo me voy a enganchar con el cliente. Pero si yo lo hago con mentalidad de empresario, voy a tener técnicas y estrategias que me permitan hacer una gestión de cobranza. Yo me puedo identificar con el cliente. Entiendo perfectamente bien, señor Mauricio, estamos pasando por un momento de coyuntura en el país. Dígame qué día le puedo llamar de la semana que viene. Comienzo a establecer compromiso. No es lo mismo, ¿cómo que usted no me puede pagar? ¿Y usted qué cree? ¿Que yo no como? ¿Ves que es diferente? Total. Entonces, ¿cómo? Por eso el protocolo de atención, el protocolo de cobranza, si yo tengo eso escrito, lo tengo establecido, yo puedo buscar la manera de cómo acercarme a mi cliente. Si tengo un cliente colérico, yo no voy de entrada a abordarlo, sino que comienzo a preguntarle cómo está la familia, cómo se siente hoy. Y allí lo vas desarmando. Señor Marco, ¿para cuándo cree usted que puede tenerme el pago? ¿Y qué le parece si paso mañana? ¿Y qué le parece si me paga el 50% hoy? Con el tema de los bolívares y las divisas. ¿Y qué le parece si un porcentaje en bolívares, un porcentaje en divisa? Cuando tú comienzas a dialogar con el cliente, puedes tener una gestión de cobranza efectiva. Es decir, yo debo tener preferiblemente detrás de la cobranza personas con inteligencia emocional que vayan más allá de lo que ellos ven en ese momento. Si no tengo equipo, vamos, y siempre lo voy a mencionar, usted en la inteligencia artificial le dice, tengo un cliente colérico, melancólico, que me compró un jabón de lavanda y no quiere pagar. Me dijo esto y esto y esto. ¿Cómo me recomiendas abordarlo manejando la inteligencia artificial, la inteligencia emocional? Y seguimos esas recomendaciones porque cuando somos emprendedores el presupuesto es muy corto, sí, y el conocimiento también. Vamos a apoyarnos en las herramientas que nos permitan ir más allá. Gracias, Glenda, por acompañarnos. Por favor, dinos dónde podemos encontrarte. Me pueden conseguir en @GlendaCalidad, en mi Instagram. Como todo emprendedor inicié con mi marca personal, pero hoy en día desde hace 3 años trabajo con mi consultoría QIR, también nos pueden conseguir tanto en Instagram, en Facebook como en LinkedIn y en mi sitio web calidadqr.com. Gracias nuevamente, conversé con Glenda Rodríguez.